Bueno, vamos a la nota que estamos aguardando, que estamos esperando, por supuesto, porque ya desde hace tiempo, desde junio aproximadamente, se anunció la intención del Gobierno Nacional de bajar la imputabilidad a los menores a 13 años. Que estamos hablando de aquellos menores que cometen delitos, por supuesto, y que, bueno, ha sido una intención del Gobierno y ha sido también esta medida discutida, analizada por constitucionalistas, abogados, si en este caso beneficia o no beneficia esto. Pero bueno, nosotros vamos a ir a la fuente como corresponde, por supuesto, Omar. Exactamente, porque lo tenemos en el contacto a Andrés Peretti, juez de niñez, adolescencia, violencia familiar y género y penal juvenil de San Francisco. Andrés, bienvenido. Buenos días. Omar y Hernán te saluda. Buen día, Andrés. Buenos días. Saludos a todos, para ustedes y para toda su audiencia. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tomarte este ratito para hablar con nosotros y bueno, consultarte precisamente por este tema, ¿no?, que desde hace un tiempo se está hablando en la Argentina. Bueno, hay muchísimos proyectos, digo muchísimos porque son varios, de trámite legislativo, en Cámara de Diputados en este momento, en comisiones específicas. Bueno, básicamente los proyectos, entre otras cosas, buscan una reforma a lo que viene a ser el régimen penal juvenil actual. Nosotros tenemos una ley que, si bien data de la década del 80, en cuestiones vinculadas con lo que era la época de dictadura, ha tenido en sí diversas modificaciones legales, con lo cual lo que se busca en sí, o esos son proyectos que han estado hace muchísimo tiempo. Es bastante cíclica la discusión sobre el tema de la edad de la baja edad de la punibilidad. En el caso concreto hay varios proyectos que tienen, entre otras cosas, la idea de bajar la edad a 13 años, 14 y 15. Hoy actualmente tenemos un régimen que establece una diferenciación entre lo que son las situaciones de menos de 16 años y más de 16 años y menos de 18. Lo que quieren hacer es bajar justamente esta edad de punibilidad hasta los 13, 14 o 15, según el proyecto en el cual se analiza. Bueno, lo cierto es que mucho se ha discutido, en este caso, Andrés, y seguramente como juez lo estarás viendo permanentemente, ¿no? De si la solución pasa por bajar la imputabilidad para que descienda el delito, para tratar de menguar las acciones delictuales, pero también es muy resistido a este solo concepto. Me parece que lo que siempre se propone es algo más integral, ¿no? Por supuesto. Totalmente. No, teniendo en cuenta solamente una cuestión estadística que está vinculada con la incidencia que tienen los delitos que cometen los menores de 18 años, es muy baja. Más allá de que las estadísticas cambian en lo que hace a distintas provincias, como pueden llegar a ser provincias de mayor cantidad de habitantes, como es provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe. A nivel nacional no existe ninguna estadística que diga que la incidencia, es decir, que los delitos que cometen los menores de 18 años supere siquiera el 4% en total de los delitos que hay a nivel nacional, con lo cual el reducir o el bajar la edad de punibilidad no va a tener un impacto un impacto sustancial en lo que hace a la cuestión vinculada con mayor seguridad o con evitar la impunidad, como surgió en su momento por el proyecto que está vigente, que establece 13 años como la edad mínima de punibilidad. Andrés, bueno, teniendo en cuenta los datos que das, las estadísticas, también es cierto que, bueno, muchas veces, o lo vemos nosotros aquí hasta en las pequeñas ciudades, esto de que los menores infringen la ley y son restituidos a los padres y al día siguiente o a las horas o a los 2 días vuelven a infringir la ley, y es una situación que se da reiterativamente y que no tiene una solución. Por ahí, ¿cuál sería la solución a este tipo de cosas, teniendo en cuenta de que también es verdad de que estas situaciones pasan y suelen ser, no sé si habituales, pero sí vistas o recurrentes en las ciudades, en todas las ciudades del país?
Si entendemos al delito que vemos que el derecho penal va a ser quien va a solucionar ese tipo de cuestiones, estamos completamente equivocados. El delito es una cuestión que es multicausal. La comisión de delitos está vinculada con cuestiones sociales, culturales, económicas, y a todo esto le tenemos que poner este combo, una realidad que probablemente ustedes vivan y que creo que todos estamos viviendo, que está vinculado con la cuestión de las adicciones. Sin ir más lejos, justamente ayer el INDEC publicó los índices de lo que es la indigencia, es decir, aquellas personas que ni siquiera logran cubrir sus necesidades básicas de alimentación mínima, es decir, una cuestión de decir hoy como, hoy no como. No estamos hablando de educación y de salud, solamente cuestiones vinculadas con la alimentación, y los datos publicados ayer revelan que 8.5 millones de argentinos no cubren sus necesidades alimentarias básicas, es decir, que 1 de cada 5 argentinos no cubre en este momento sus necesidades básicas mínimas de alimentación. Si a eso le sumamos o analizamos de ese total, tenemos en cuenta que la gran mayoría son personas menores de 18 años las que sufren eso, porque el 27% de ese total son personas que tienen menos de 14 años, adolescentes de menos de 14 años, y a su vez el 29% es de 17 para abajo. Con lo cual, las personas que están sufriendo, padeciendo esta situación histórica que nos toca transitar, fundamentalmente son niños, niñas, adolescentes. Entonces, a la pregunta que se formula, lógicamente que la salida no va a ser el derecho penal, nunca lo fue y no lo va a ser, especialmente cuando estamos hablando de una necesidad de analizar a la niñez y a la infancia con una visión completamente diferente. Tratar a todos de la misma manera o pensar esta idea o este latiguillo permanente que se repite de decir a delito de adulto, pena de adulto, es un gravísimo error, porque la situación es diferente. Es diferente porque los menores de 18 años, niños, niñas, adolescentes, están trabajando en un proceso de desarrollo completamente diferente, psicomadurativo, de crecimiento, de evolución. Son personas, como dice nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en desarrollo. Con lo cual, abordar a todos de la misma manera es un gravísimo error que va a generar, sin lugar a dudas, consecuencias internacionales, de responsabilidad internacional para nuestro país. Yo voy a poner la otra cara de la moneda de lo que por ahí se argumenta también sobre el tema de la baja de la imputabilidad. Coincido en aspectos que decís en este caso, pero bueno, la otra cara de la moneda dice que si está en desarrollo, o muchas veces se dice que no tiene conocimiento de la acción que está llevando adelante un menor. La otra cara de la moneda dice que si sabe usar un arma y empuña un arma es porque sabe lo que tiene en las manos y lo que puede llegar a hacer o lo que puede llegar a cometer, quitarle la vida a una persona. Ese es el argumento que yo entiendo que Argentina también adhirió, por supuesto, al derecho de la niñez en 1990, y en eso coincido y que están en un desarrollo, pero argumentan que si tiene un arma y usa un arma y sabe usar un arma es porque sabe también qué consecuencias puede traer y qué sería imputable en ese caso. No, es que ahí también hay otra cuestión que hay que tener claro. No significa que cuando interviene en un delito, que es un menor de 18 años denunciado, es indicado, sindicado como que cometió un delito, no se haga nada. La cuestión que estamos discutiendo acá es qué tipo de consecuencias, qué tipo de responsabilidades pueden llegar a tener los menores de edad cuando cometen delitos, especialmente delitos graves como lo que referís. Sí. Están vinculados con lo que son delitos de una peligrosidad altísima, con lo cual el abordaje tiene que ser diferente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer con todo esto es decir, nosotros bajamos la edad de punibilidad a los 13 años. Lo que vamos a lograr es que haya más niños, niñas, adolescentes en condiciones de ser procesados, en condiciones de ser condenados con penas privativas de la libertad, porque eso es lo que pasa. La diferencia fundamental entre los mayores y los menores de edad que cometen delitos es una, que es la posibilidad de que, si bien podemos entender de que un joven comete un delito, que el hecho existe que cometió un delito, la diferencia es que puede ser absuelto o no imponérsele pena. Esa es la diferencia, porque en el medio tiene una oportunidad de demostrar que entendió cuáles son las consecuencias, que se puede responsabilizar por los hechos que cometió, entendió cuál es el daño que generó. Eso en mayor edad no existe. Eso en la mayor edad no existe. Una persona que comete un delito tiene una pena privativa de la libertad. No hay una prueba en el medio, un periodo de prueba para ver si puede reformular. Entonces, esa reformulación que sucede en los mayores de edad y eventualmente en los menores de edad cuando este periodo de prueba fracasa es la cárcel. Y la pregunta que tenemos que hacernos es qué tipo de resultado está teniendo la cárcel en este momento concreto de la historia.
permite las cárceles hacinadas, llenas, con superpoblación, con limitación lógica de recursos, ayudar a estos jóvenes con una sola finalidad, porque al final de cuentas, salvo aquellos que son condenados a prisión perpetua, el cual está prohibido en el margen de lo que son los niños y adolescentes, la regla es que la pena privativa de libertad tiene un tiempo y esas personas que fueron condenadas en algún momento van a recuperar su libertad. Entonces, el servicio penitenciario tiene un trabajo de decir, se trabaja, los acompaño, le brindo una capacitación que hoy, por la situación, no se está dando de una manera plena, porque tenemos hacinamiento, tenemos muchísimas personas que están privadas de la libertad hace muchísimo tiempo sin juicio, sin ningún tipo de abordaje del servicio penitenciario. Cuando salen en la calle, lo único que tenemos son personas con posgrados en delincuencia, que aprendieron, que aceleraron todo el proceso del crimen. Entonces, la idea o lo que permanentemente proponemos, especialmente quienes estamos en el fuero y tenemos una visión de niñez y adolescencia, es un trabajo no solamente preventivo del delito, que debería ser fundamental, sino que también enfoques diferentes, alternativos, que no significa que no se haga nada, pero que la salida no sea la prisión o la cárcel. Sí, está claro eso. Por ahí, bueno, es entendible el enojo de la gente cuando, bueno, sufre 1, 2, 3, 4, 5, varias veces, para decirlo de alguna manera, un hecho delictual que fue cometido por un menor, entendiendo que por ahí, como se dice habitualmente en la jerga, ¿no? La justicia tiene la puerta giratoria, entra por una puerta y sale por la otra, o es garantista en este caso, pero también sabemos, y como sociedad, que muchos menores, que son ya reiterados los delitos que ha cometido, se saben que son no punibles porque si bien los atrapan, después son entregados a los progenitores y vuelven a delinquir. A eso por ahí yo creo que hace referencia o es lo que le da el encono a la gente, ¿no? Nosotros entendemos como lo que representa para la sociedad y porque nosotros también, si bien nos toca cumplir una función, entendemos la existencia de determinados reclamos y demás. Pero ahí sobre el tema de la puerta giratoria es una cuestión que se ha instalado socialmente, pero eso no es real. Argentina, del momento en el cual empezó a relevar datos de servicio penitenciario, que fue del año 2000 en adelante, hay un sistema nacional de estadística penal, demuestra que todos los años Argentina crece como un relojito, un 5% la cantidad de gente que está privada de la libertad. Hoy Argentina tiene más de 120.000 personas privadas de la libertad, cuando en realidad en el año 2000 apenas tenía 50. O sea, el tema de la puerta giratoria es algo que se instala y que existe, así como que con los menores de edad no pasa nada, y son cuestiones que, en parte, este tipo de notas o este tipo de información que podemos llegar a brindar, por lo menos permite que pensemos un poquito más, porque eso no es una realidad que se esté dando, sin desconocer. Y otro tema fundamental, se habla de lo que la gente quiere, el tema de lo que es esta idea de mano dura y demás, sí. Cuando en realidad muchas veces para aquellas personas que nos desarrollamos en este tipo de funciones, entendemos que no existe un solo tipo de víctima, porque no todas las víctimas reaccionan igual, no todas las víctimas quieren justicia entendida como cárcel o que sean masacrados los niños o los escraches. Hay muchísimas formas diferentes. En el juzgado hemos tenido el caso, entre otros muchos, de una mamá que perdonó a los asesinos de sus hijos en un partido de fútbol, diciendo: lo único que quiero es que ustedes sean buenas personas. Y es la víctima directa del fallecimiento de su hijo en un espectáculo deportivo. Y así hemos tenido un montón de casos. Con lo cual, sin desconocer el reclamo social, porque forma parte de nuestro trabajo y nos ayuda, entendemos que la salida tiene que ser por otro lado, completamente diferente, y que tiene que estar vinculada con políticas públicas que permitan el restablecimiento de determinados derechos que fueron vulnerados, porque si entendemos que la solución va a venir únicamente el derecho penal, no le vemos mucha cabida. Justamente te iba a preguntar sobre eso, Andrés. Bueno, ¿cuál es? Porque me imagino que desde su lugar y desde la experiencia que ustedes tienen, pueden aportar mucho a la causa. Bueno, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que ustedes puedan llegar a aconsejar, por decirlo de alguna manera? Porque yo me sigo planteando esto, ¿no? Lamentablemente estamos en una situación en el país que es crítica. Hablaba de los datos que tuvimos del INDEC en el día de ayer. Realmente es tristísimo lo que estamos pasando como país, pero en el mientras tanto, esto no se va a solucionar de un día para el otro. Mientras tanto, ¿qué se hace con todas estas situaciones
que están pasando, que son reales, que realmente se pueden visibilizar. Y bueno, ¿qué se puede hacer en el mientras tanto? ¿Qué es lo que desde su lugar ustedes pueden aportar o pueden decir, bueno, podemos ir por este lado? Nos queda claro que si seguimos haciendo lo mismo que hicimos siempre, el resultado va a ser el mismo, con lo cual hace años que se viene pregonando y trabajando en resoluciones de carácter alternativo, sobre todo prácticas restaurativas, en la cual, entre otras cosas, lo que se está buscando es que la víctima esté mucho más involucrada en el proceso, que la comunidad y que los referentes comunitarios trabajen muchísimo más en este sentido, y sobre eso hay muchísimo. Nosotros venimos trabajando hace muchísimos años en ese sentido, por eso es que tenemos una fuerte resistencia a todo este tipo de proyectos que lo único que buscan es más derecho penal. Parecería, si uno ve desde el ojo común, que lo que queremos es hacer sacarnos de encima todo este problema y pasárselo a otra persona para que lo haga, pero es totalmente lo contrario. Lo que estamos buscando es, teniendo en cuenta que el delito como tal es de carácter de carácter multicausal, lo que buscamos es un abordaje interdisciplinario. Nos queda claro que el derecho penal no va a solucionar ningún problema. Lo único que logra el derecho penal es castigar, buscar la sanción y demás, pero no busca recuperar a las personas para que el día de mañana, cuando salgan de la prisión, tengan una cuestión vinculada con una reinserción y que fundamentalmente adquieran ciertas habilidades sociales que implica el respeto de los derechos propios y los de las terceras personas. Porque al final de cuentas, cuando se comete un delito, no solamente que nos afectamos nosotros como personas que cometemos delitos, sino que fundamentalmente afectamos derechos de terceras personas. Entonces, ¿cómo trabajamos en ese sentido para evitar revertir esto? Y fundamentalmente entender de que nosotros, cuando nos toca resolver un caso, lo que resolvemos es un caso de carácter jurídico, pero no necesariamente resolvemos un conflicto. Por eso es que se trabajan en prácticas de carácter restaurativo, para involucrar a la víctima y para evitar que esa víctima sea un poco menos víctima de lo que era anteriormente, ¿no? Los procesos de sanación de las víctimas son muy difíciles, especialmente en delitos contra la integridad sexual, por ejemplo, sí. En los cuales pensar, esto no es un accidente de tránsito en el cual, bueno, chocó uno con el otro, arreglamos el paragolpe, el auto quedó más o menos parecido. Acá estamos hablando de personas, y estas personas y la posibilidad de volver a la situación anterior es muy compleja, pero la sensación de justicia se puede llegar a dar de manera completamente diferente si la víctima está más involucrada y es realmente protagonista del hecho que le tocó vivir. Porque muchas veces las víctimas lo que quieren es entender por qué le pasó a ellas. Y pregunto, en este contexto que decís, Andrés, y es la última de mi parte, pregunto, ese proceso de restauración, por decirlo de alguna manera, no puede ir de la mano también de un castigo, por decirlo de alguna forma, sí o sí tienen que estar separados, porque creo que también hay una parte de saber que cada acción que hacemos tiene una consecuencia y tenemos que tener responsabilidad para cada una de las cosas que tomamos acciones, ¿no? A mí me parece que esa idea, la idea que está planteando parte de la premisa de identificar responsabilidad con sanción o con pena. Todo lo que uno hace obligado, todo lo que uno hace bajo coacción, nunca es tan efectivo como las cosas que uno hacemos voluntariamente. Si nosotros logramos involucrar a la víctima, a la comunidad y al victimario en la resolución de un conflicto, evitamos que ese conflicto se convierta en una crisis. Y ahí permitimos a una persona que si cometió un delito, que no lo vuelva a cometer, y las personas que le tocó ser víctima directa, como puede ser una persona que sufrió un robo o sufrió un abuso sexual, esté un poquito más sanada, y la sociedad que también es víctima, porque la sociedad que le toca padecer un delito termina siendo, al final de cuentas, víctimas de una inseguridad, una sensación de inseguridad, también puede llegar a involucrarse y tener un proceso de sanación completamente diferente. Es lo que se denomina también como justicia terapéutica. Bueno, tendríamos para hablar muchísimo, Andrés, y estamos también abusando por ahí de tu tiempo, pero te propongo que lo sigamos charlando porque hay muchos temas, incluso empiezan a aparecer algunas preguntas, algunas consultas, y nosotros ya no tenemos mucho tiempo más, pero creo que quedó bien claro el concepto que expresás, que tiene que ser algo integral, una política de Estado primero, y tiene que ser integral, no pasa por una sola condición, variante o modificación, y eso está bien claro. Yo te propongo, si podemos nuevamente retomar el tema, lo vamos a hacer, porque interesa y mucho, y sobre todo con las consultas que tenemos. Así que te agradecemos por ahora, por la predisposición y por atendernos.
Con muchísimo gusto. Para cerrar, sobre el tema de lo que hace a esta idea de la solución mágica, Sí. un jurista reconocidísimo a nivel nacional que se llama Martiniano Terrani siempre utiliza una metáfora en la cual dice que aumentar las penas, bajar la edad de punibilidad y demás cuestiones son como un caramelo de madera con azúcar impalpable. Uno lo come, le parece dulce, pero no es un caramelo. La solución no está ahí. Y si creemos que bajando la edad de imputabilidad o de punibilidad vamos a lograr resultados que mejoren la inseguridad, eso es algo que no se dio no solamente acá, sino que no se dio en ningún lugar del mundo. No, en ninguna parte del mundo. Gracias, Andrés. Un buen fin de semana y nos volvemos a contactar, ¿eh? Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba Andrés Peretti, entonces juez de niñez de San Francisco, para cortar, digamos, el título, no digo juez de niñez, pero bueno, adolescencia y familia. Gracias por la atención y bueno, creo que un tema que trae, es urticante primero y que trae muchas aristas de análisis.